querido Dios. Necesito y quiero hablar contigo. Quiero hablar ahora de otro tema importantísimo, hermanos. Y es cómo me recupero del fracaso. Espero que el Señor nos hable en esta hora en gran manera acerca de esta reflexión en este día. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. Confiando, Señor Jesucristo, que nos hables una vez más, Señor. Necesitamos escuchar tu preciosa voz. Habla a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, se habla que un fracaso puede convertirse tan solo con una grada hacia el éxito. Así es que vamos a estudiar en esta tarde un incidente en la vida del apóstol Pedro. Para esto vamos a leer la escritura en Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11. Vamos a hablar un poco acerca de este pasaje bíblico. Dice la escritura: sucedió que habiéndose reunido una multitud alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genesaret, observó dos barcas que estaban a la orilla del lago, porque los pescadores se habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Simón Cefas y se sentó. Pidió que la retiraran un poco de tierra aguas adentro. Y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: boga a aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Simón le contestó diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche. No hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra arrojaré la red. Al hacer esto capturaron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Y cuando vinieron llenaron ambas barcas a tal grado que se hundían. Al ver esto, Simón Cefas se postró a los pies de Jesús y le dijo: te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador. Porque por la redada de peces que habían logrado, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él un gran asombro. Y de la misma manera que de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que estaban asociados con Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no tengas temor, de ahora en adelante pescarás hombres para salvación. Después de llevar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Note usted, hermanos, este pasaje de la Escritura es una maravillosa verdad. La Escritura nos dice que el apóstol Pedro y sus amigos pues habían pasado la noche entera pescando sin ellos poder lograr nada. Mire que era algo inusual porque se sabe que el apóstol Pedro era un pescador profesional. Él no era un principiante en este oficio. O sea que tenía muchas probabilidades porque poseía las mejores redes de pesca, tenía un buen barco y sabía con exactitud en qué lugar atrapar la mayor cantidad de peces. Dice que pasó la noche entera trabajando por cuanto sus ingresos pues dependían de una buena pesca. Pero mire aquí, esta vez no tuvo éxito. A veces aún a la superestrella les falla el tiro. Pero al día siguiente dice que los discípulos estaban lavando sus redes
en la orilla con mucho cansancio y quizás desanimados porque no había visto una buena pesca. Prácticamente el apóstol Pedro dijo que no habían pues pescado nada. En aquel momento el Señor Jesucristo pasó por ese lugar y le dijo a Pedro que quisiera usar tu barca como plataforma para predicar. Así que Pedro dice que le permitió entrar a su barca. El Señor le pidió que la alejaran un poco de la orilla y desde ahí el Señor Jesús podía hablar de la barca a la multitud que se encontraba de pie en la orilla. Y luego, terminando el mensaje, Jesús le dijo a los discípulos: vamos a pescar, pero lleva la barca a aguas más profundas. Y luego les continúa diciendo: y echen ahí las redes para pescar. Pero Pedro, hermano, respondió: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no pescamos nada. Como tú lo mandas, voy a echar las redes. Note que cuando los discípulos los obedecieron, dice que recogieron tan grande cantidad de peces que las redes se les rompieron. Ahora, note aquí las respuestas a las dificultades de la vida. Cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. ¿Qué nos muestra este relato que acabamos de leer conforme al fracaso? El Señor Jesucristo nunca hizo un milagro sin un propósito. Siempre los empleó para ilustrar un principio. Sabe que este incidente aquí nos enseña qué hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. De vez en cuando, hermanos, uno pone lo mejor de sí, pero no llega a la marca. Quizás estudia con esmero para hacer algún examen para solo sacar una calificación baja. O quizás hay un esfuerzo grande para mejorar el matrimonio, pero no se ve ningún adelante. La vida, hermanos, puede ser muy dura en ocasiones y a veces se enfrenta uno al querer como claudicar o terminar. O de decir muchas veces: ¿pero qué saco yo con hacer esto? Correr el riesgo de fracasar otra vez. Va a haber algo que pueda marcar la diferencia y tantas preguntas negativas. Mira, lo interesante de esta historia es la comparación entre las dos pescas. Porque los discípulos habían trabajado toda la noche y no habían recogido absolutamente nada. Pero más tarde salieron y minutos después recogieron más peces que nunca. Ahora note que era el mismo lago, la misma barca, las mismas redes y las mismas personas pescando. Pero ¿qué es lo que marcó la diferencia? Es que hay tres diferencias entre las dos pescas y estas son las que nos dan principios para seguir, hermano, a nosotros cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en un fracaso. Pensemos algo aquí de personas que apliquen estos principios, hermanos, les aseguro que va a haber un éxito genuino en la vida. Mire, Dios tuvo la intención de que fueran fáciles de comprender, de manera que todos nos pudiéramos beneficiar. Pero primero, vamos a estar conscientes de algo, hermanos. El interés de Dios por nuestro éxito es que a Él no está interesado en nuestro fracaso. Imagínense que nuestros hijos nos dijeran algún día: papá, soy un fracaso en la vida, todo lo que yo toco se echa a perder, o quizás no puedo yo superar mis problemas, las cosas no me salen bien, soy un fracaso y creo que nunca voy a cambiar. ¿Qué le va a responder usted como padre? Ah, no, hijo, me alegro que me hayas dicho eso me hace sentir bien. Claro que no. Porque uno como padre, el deseo es que sus hijos sean victoriosos, que sean mejores. De igual modo, nuestro Padre Celestial también, Él quiere que nosotros seamos personas de bien. Personas que tengamos éxito tanto en lo personal, en lo familiar y en el crecimiento espiritual, igual que en todas las relaciones. Pero hay algo aquí que necesitamos apropiarnos, y es de la presencia de Dios en nuestras vidas.
El primer principio de los tres que hemos puesto del éxito, hermanos, se halla en Lucas 5:3. Dice que Jesús estaba en la barca con sus discípulos. O sea, la presencia de Jesucristo hizo una gran diferencia en la vida de ellos. Porque esta vez los discípulos no se encontraban pescando solos, Dios estaba con ellos. O sea que el primer principio para vivir exitosamente es apropiarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, necesitamos traer a Jesucristo a nuestra barca, porque ese es el punto de partida. No hay otra cosa, hermanos, que puede ejercer mayor influencia en la vida que la que vivir con Cristo. Ahora, en la vida de Pedro, la barca representaba su fuente de ingresos. Como pescador, esa barca era su negocio. Y mire el hecho de que Pedro dispusiera su barca para que el Señor Jesucristo la usara. O sea, Cristo empleó el negocio del apóstol Pedro como plataforma de su ministerio. Y le hago esta pregunta: ¿tendrá Dios acceso a su trabajo? ¿Estará su trabajo disponible para que Él lo use en algún momento? ¿Podrá Él ministrar a otros a través de su labor? Y es que demasiadas veces procuramos separar lo secular de lo espiritual. Y de una manera muy cómoda mantenemos nuestra vida cristiana separada de nuestra vida profesional. Pero es que esto impide que Dios bendiga el negocio o su trabajo. Porque Dios va a bendecir cualquier cosa que usted le dé o le demos a Él. Si le da su vida, Él la va a bendecir en la totalidad. Pero si solo le damos una porción de ella, entonces Él solo bendecirá lo que usted permite. Mire, hermanos, hay algo que al tener al Señor Jesús en nuestra barca, vamos a eliminar el temor al fracaso. Vamos a reducir esas preocupaciones con respecto a los resultados. Cuando el apóstol Pedro hizo del Señor Jesucristo su compañero de pesca, los resultados, ya los vimos en la Escritura, fueron grandes. Recogió más peces que lo que habría podido hacer solo. Miren, no perdamos la secuencia, hermano. Porque primero Pedro usó su barca para los propósitos del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tomó la barca y predicó desde ahí para alcanzar a las personas. Luego de que el Señor Jesucristo usó la barca para su propio propósito, Dios se encargó de las necesidades del apóstol Pedro. Él nos promete algo en Mateo 6:33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. O sea que si entrego a Dios mi vida entera, poniéndolo en primer lugar en todas las áreas, Él bendecirá. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Cooperemos con ese plan de Dios. Este es un segundo principio, se encuentra en Lucas 5:4, porque la segunda vez que los discípulos fueron a pescar, lo hicieron bajo la dirección de Cristo Jesús, siguiendo las instrucciones con obediencia. No solo debemos apropiarnos de la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas, sino que debemos cooperar con esa presencia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos dónde, cuándo y cómo pescar. Cuando Dios guía la vida de uno no puede fracasar. La reacción de Pedro a la dirección de Cristo fue tan hermosa. Para empezar, no le discutió. No le dijo: espera un momento, Jesús. ¿Quién eres tú para decirme cómo pescar? ¿No sabes que yo soy Pedro? Un pescador de primera categoría en este lago. Yo conozco bien todo esto. He superado el récord mundial. ¿Quién eres tú para decirme cómo pescar? No. Él no preguntó: Señor, ¿estás seguro? Él más bien no hizo ninguna pregunta. Porque acuérdese, pudo haber pensado que si no había recogido nada la noche, de ninguna manera lograría recoger algo en pleno día, con la luz del sol brillando sobre las aguas. Pero desde el punto de vista humano, el momento no era apropiado, hermano. Pedro no hizo ninguna pregunta, solamente obedeció. Pedro no le hizo caso a sus emociones. Yo creo, hermano, que él se encontraba cansado por haber amanecido trabajando, pero no dijo: ¿qué saco de esto? ¿Para qué seguir intentando? No, la actitud de Pedro fue diferente. Él estaba ansioso por cooperar con el plan de Dios. ¿Por qué piensa que Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca hacia las aguas más profundas?
pienso que era porque los peces más grandes se encuentran en las aguas más profundas. Uno solo recoge pescaditos en aguas de bajo fondo. Mire, hermanos, la mayoría de personas viven en las aguas de bajo fondo de la vida. Solo existen en un nivel superficial. Hay poca profundidad en sus vidas. A veces nos conformamos con jugar a la orilla, pero nos aventuramos a meternos a aguas profundas. ¿Por qué? Porque es más seguro estar en las aguas de bajo fondo. Ellos piensan, si me meto a las aguas profundas puede haber olas, tal vez se vuelque mi barca o me voy a quedar aquí donde estoy seguro y cómodo y me pondría a pasar el tiempo. Hermano, cuando Dios trabaja en la vida de uno siempre hay riesgos porque Él quiere que nosotros vivamos por fe. Sabemos muchos que apenas mojamos los pies porque tenemos miedo a sumergirnos. Pensamos, si me comprometo con Dios seriamente, tal vez me convierte en un fanático, quizás me convierte en un loco religioso. ¿Qué van a decir mis amistades? Y se conforman con las cosas superficiales de la vida y pierden lo mejor. Es que el propósito de Dios para la vida es muy bueno. Es un plan que trabaja a favor de uno. Dice Dios, déjame entrar a tu barca, deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas, en tu negocio, familia, matrimonio, en todas las áreas. Déjame dirigirte y coopera con mi plan. Espera que Dios actúe. El último principio, hermanos, es en el verso 5. Pedro le dice, pero como tú me lo mandas, miren, o sea que para recuperarse de un fracaso debemos anticipar las promesas de Dios en nuestras vidas. En el segundo intento por pescar, los discípulos estaban actuando basado en las promesas de Dios para ellos. Se fueron a pescar una vez más, pero creyeron que Dios les iba a proveer los peces. Ahora mire algo, el Señor Jesús no dijo específicamente, pero si vas a pescar conmigo te prometo que vas a recoger una gran cantidad de peces. No, le hizo falta porque Pedro entendió que cuando Jesús dijo que fuera a pescar y se subió a la barca también, y además le dijo a dónde echar las redes, no iban a regresar vacías. ¿Sabe qué Pedro estaba esperando? Que Dios actuara, que cumpliera su promesa. Pedro no estaba dependiendo de sus propias habilidades para pescar, de manera que no tuvo miedo de fracasar, sino que antepuso las promesas de Dios. Mira qué hermoso es esto. Puede haber un resultado, hermanos, en la vida de uno, pero quizás en este momento podremos estar muchas personas vencidos por los problemas que están pasando, momentos difíciles, quizás vencidos por circunstancias. Hay un antídoto, hay una solución. En la Biblia hay promesas específicas de Dios que podemos empezar nosotros a pedir. Comenzar, hermanos, a esperar que Dios actúe para podamos encontrar que la promesa divina inyecte nuevas esperanzas en una situación donde no hay esperanza. El éxito de verdad a menudo empieza al margen de un fracaso, hermanos. Mire, hermanos, los resultados en el verso 6 dice que los discípulos recogieron una gran cantidad de peces. Aún dice que las redes empezaron a romper. O sea, Dios los bendijo con más de lo que podían ellos lidiar. Ahora, cuando uno se apropia de la presencia de Dios, cuando uno coopera con el plan de Él y anticipa sus promesas, vamos a ser bendecidos con más de lo que nosotros podemos lidiar. El verso 7 nos dice que los discípulos tuvieron que compartir los resultados con otra barca para evitar que la suya se hundiera. Eso sí es vivir. ¿Cuál es el punto de esto? Dios no solo quiere bendecir su vida, quiere bendecir tanto que usted tenga que compartir sus bendiciones con otros para evitar hundirse. Él no solo quiere bendecirlo, sino que sea
bendición a otros a través de usted, cuyas redes están vacías. Dios los bendijo con más de lo que ellos podrían usar para sí mismos. El milagro fue tan impactante tanto a Pedro que alzó su voz diciendo: Señor, no merezco esto, soy pecador. O sea, esto es demasiado bueno para mí. Y esto le dio otro giro a la vida de Pedro, así como los demás discípulos. Pero el Señor Jesús en el verso 10 le responde y le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así pues los discípulos llevaron sus barcas a la orilla y dejaron todo para seguir al Señor. Pensemos en esto. Cuando este festejo de la pesca llega a tierra, cuando llegó este éxito, dejaron lo mejor, pesca de sus vidas ahí mismo en la orilla, y se fueron tras el Señor Jesús. Ellos se percataron de algo, de que si Jesús era capaz de hacer un milagro así, podría hacer todo lo que quisiera. Sabían que siempre y cuando lo siguieran, sus necesidades serían más que satisfechas. Entonces Cristo los invitó a formar parte de la labor más importante del mundo. Los voy a hacer pescadores de hombres. Miren, ustedes van a compartir mis buenas nuevas con otros. Intentémoslo de nuevo con el Señor Jesús. ¿Cómo aplicaría este relato a la vida de cada uno de nosotros? Quizás nos sintamos como los discípulos antes de llegar a Cristo. Hemos trabajado toda la noche y he terminado con una red vacía. ¿Se parece esto a su actitud hacia su matrimonio, hacia el trabajo, a dificultad personal? Siente que no mejora y muchas veces decimos: ¿para qué seguir intentando? ¿Para qué hacer el esfuerzo? Tal vez se ha hecho poco en cuanto a la vida. Pedro no satirizó, no dijo: Señor, he trabajado 10 horas sin recoger nada. Por lo visto en este lago no hay más peces. Él sabía que los peces estaban ahí, pero no los había atrapado. Hermanos, no podemos resolver los problemas. Eso no significa que no hay solución, que no podamos resolverlos. A través del fracaso, con frecuencia, aprendemos las lecciones que nos ayudan a tener éxito. ¿Sabe cuál es el mensaje de Dios para usted y para mí? No nos rindamos, que lo intentemos de nuevo. Pero hay una gran diferencia esta vez. Ya no lo voy a hacer por mis propios medios o mis propias fuerzas. Invitemos a nuestra barca al Señor Jesús, porque Él es el que hace la diferencia. Gloria a su nombre. Gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pedimos por todas las necesidades, por las personas que están pasando conflictos graves, Señor, situaciones difíciles. Señor Jesús, que podamos entender, Señor de la gloria, que es tú guiándonos, Señor, llevándonos en la dirección correcta, cooperando con ese plan maravilloso, Señor, no haciéndolo con mis propias fuerzas, sino, Señor, que tú vas a hacer las cosas. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Amados hermanos, gloria a Dios. Nos estaremos encontrando pronto en su radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.